Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en manos de Dios y pidiendo que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida aquello que nos quiere transmitir el Señor el día de hoy por medio de su sagrada, de su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver una de las lecciones más complicadas del curso. Complicada no porque tenga conceptos difíciles de entender o extraños, sino complicada porque en el mundo en el que vivimos nos cuesta mucho trabajo entender el verdadero valor que tiene nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. La lección número 42 se titula El respeto al cuerpo. Como subtítulo, nuestros cuerpos participan de la dignidad personal. Antecedentes. Habíamos visto desde nuestras primeras clases que el hombre, una vez creado, fue constituido en una gran dignidad. Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Somos, por lo tanto, portadores de una gran dignidad. Y esta dignidad, el hombre la tiene no solamente en tanto cuerpo, sino también en tanto alma. Es decir, el cuerpo y el alma conforman esa unidad que llamamos ser humano. Y el cuerpo, ¿verdad?, en tanto parte de esa unidad, pues también participa de esa realeza. El cristianismo a lo largo de los últimos 1500 años ha desarrollado un concepto acerca del cuerpo humano muy particular que hace del cuerpo humano algo sagrado, algo separado para Dios, muy por encima de la concepción corriente que vemos todos los días en los medios de comunicación, en las películas, en las series de televisión, en donde vemos una vez y otra que el cuerpo humano es tratado con gran desprecio, como algo que no vale, como algo que no sirve, como algo que debe ser destruido, alterado, modificado, ya sea por medio de piercings, tatuajes o de plano suicidándose. Entonces, el cristianismo ha puesto el cuerpo humano en una altísima dignidad. En la Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, leemos una recomendación de San Pablo que precisamente se refiere a esta dignidad que el hombre en cuerpo y alma tiene. Dice San Pablo: y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo está llamando a los cristianos a vivir de una manera digna de aquel que nos llamó, o sea, de Dios. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Por lo tanto, eso nos compromete a vivir de una determinada forma. La fe no es solamente aquello en lo que se cree. La fe también es un estilo de vida, y el estilo de vida cristiano incluye ciertas exigencias que para los paganos podrían no ser entendibles ni necesarias, pero para nosotros lo son y son muy importantes, y mucho de esto tiene que ver precisamente con nuestro cuerpo. Ese modo de comportarse dignamente incluye al hombre entero, alma y cuerpo, por lo que si debemos tener cuidado con todo lo que mira nuestra vida espiritual, no es menos el cuidado que debemos de tener en cuanto a nuestro cuerpo. Un poco de historia, hermanos. Para cuando San Pablo dijo esto, ¿sí?, el mundo estaba bajo la influencia de la cultura griega y de la cultura romana. Ambas culturas, a pesar de haber obtenido grandes avances y haber logrado extractar un pensamiento muy profundo y
incluso llegar a tener valores morales casi cristianos, junto con grandes aciertos, los antiguos griegos y romanos tenían también grandes errores, es decir, grandes aciertos y grandes errores. En relación al cuerpo, ¿verdad? Pues desarrollaron muchas desviaciones y también desarrollaron muchas costumbres que hoy en día nosotros consideraríamos como impuras o pecaminosas. Por ejemplo, ¿verdad? Las fiestas romanas solían ser grandes fiestas en donde se comía y se bebía en exceso. Por lo regular, en todas las casas había lugares que se llamaban vomitorios. Eran lugares en donde la persona que había comido ya en exceso iba, se provocaba el vómito, pues expulsaba lo que había comido y regresaba para comer más. También existía la costumbre de las orgías, ¿verdad? Regularmente las orgías en todos los niveles de la sociedad eran una constante. Ser invitado, por ejemplo, a una orgía, es decir, a una fiesta de desenfreno sexual, en el palacio del emperador, pues era una gran distinción y un gran honor, y por supuesto nadie se lo quería perder. Es decir, había una concepción del cuerpo que lo consideraba algo casi animal, un objeto de placer, pero además había una idea de abusar del cuerpo, ¿sí? Cuidaban del cuerpo los atletas, los que competían en los juegos, en el caso de Grecia, o los gladiadores en el caso de Roma, pero todos los demás consideraban el maltratar a su propio cuerpo como algo pues totalmente natural. Por eso el llamado que San Pablo nos hace de vivir una vida digna, ¿verdad?, del Dios que nos llamó, y el Dios que nos llamó es santo, y nos llama a la santidad, dice la palabra de Dios, sean santos, porque yo, Yahvé, soy santo. Pues es una cosa que a lo mejor en este tiempo muchos no la comprenden, pero en el tiempo en el que se dijo, quería decir muchas cosas, y hablaba de una concepción enteramente distinta de la vida, de la sexualidad y del cuerpo. Hoy tenemos una situación muy particular que vamos a ir comentando a lo largo de esta lección, pero es importante tener en mente que en aquellas épocas, quizás como hoy, quizás un poco más que hoy, el cuerpo era tratado con un soberano desprecio. En esta lección vamos a estudiar el sexto mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Y también nos vamos a apoyar un poco en el noveno mandamiento, que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vamos a ver primero la oración del sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Vivimos en una época en la que no nos gusta hablar directamente. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona que vive en adulterio, regularmente disfrazamos su situación utilizando eufemismos o palabras que oculten esa realidad. Entonces, a veces decimos parejas en situación irregular, ¿verdad? Y Jesús nunca habló de situaciones irregulares. Jesús dijo claramente, no cometerás adulterio. Jesús nunca dijo, todo aquel que abandona a su esposa y se junta con una repudiada se encuentra en situación irregular. Él dijo, comete adulterio. Utilizó la palabra. ¿Qué es adulterio? Adulterio es toda relación de índole sexual entre personas casadas o en donde al menos uno de los dos participantes es casado. Eso es un adulterio. Cualquier tipo de relación sexual, incluso aunque solo fuera ocasional. ¿Sí? El noveno mandamiento nos dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Vamos a ver más adelante que para Jesús el solo hecho de ver a una persona deseándole ya es cometer adulterio. ¿Sí?
Por principio de cuentas, la lección parte de una premisa. Todos tenemos el deber de conservar la integridad física, psicológica y moral de nuestro propio ser, cuerpo y alma, y del ajeno. Para nosotros los cristianos, ¿verdad? El sexo es un acto físico en el que intervienen las potencias del cuerpo, es un acto psicológico en el que intervienen las potencias del alma, la afectividad, y también es un acto moral, es decir, que dependiendo de las circunstancias puede ser calificado como bueno o como malo, ¿sí? O como neutro, pero es sujeto a una calificación moral. ¿Qué sucede hoy en día? Que hoy en día la ideología de género, ojalá y que puedan ustedes investigar un poco más acerca de la ideología de género, el padre Fray Nelson Medina tiene una conferencia muy buena sobre esto. Actualmente nos venden la idea de que lo físico no tiene nada que ver con lo psicológico, ni lo físico con lo moral, ni lo psicológico con lo moral. El cuerpo es solamente un vehículo, un instrumento del alma, de manera tal que yo expreso mi afectividad por medio de mi cuerpo, como teniendo relaciones sexuales con esa persona a la que amo. Si después cambia mi estado de humor, ¿verdad? Cambian mis sentimientos y ya no la amo, bueno, pues me encuentro a otra persona y ahora a esta persona le demuestro mi amor teniendo sexo con ellos. Es decir, lo psicológico aparece separado de lo físico y nada de esto, para la ideología de género, ni lo físico ni lo psicológico, es sujeto de juicio moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presupone que si tú tienes sexo con tu vecina por amor, pues eso convierte en bueno algo que podría ser malo porque tú eres casado. ¿Sí se entiende? Entonces, las tres cosas van juntas, porque es una integridad del ser humano, lo físico, lo psicológico y lo moral. Y todos, nos dice la lección, tenemos el deber de conservar nuestra propia integridad física, psicológica y moral, pero también la de los otros. La de mi esposa, la de mi vecina, la de mi hermano, la de mi hermana, la de mi hijo y la de mi hija. Soy responsable de mi integridad y la debo de conservar, pero no solamente yo. También tengo que ayudar a que ellos la conserven. Para nosotros los cristianos, la relación entre el alma y el cuerpo es tan profunda que todo abuso o uso indebido del cuerpo repercute en un daño del alma. No hay manera, hermanos, de que yo cometa un pecado o un acto impuro sin que eso repercute en el estado de mi alma. Y si yo siento que no repercute en el estado de mi alma, quiere decir que estoy anegado en el pecado. Quiere decir que ya me he habituado a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo son una integridad. No puedo dañar a mi cuerpo sin dañar a mi alma. ¿Sí? Por eso decimos, ¿verdad?, que afecta a la integridad física del cuerpo y psíquica del alma de manera simultánea e inseparable. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestra alma, no antes, no después, sino en el mismo instante, en el mismo momento. Por eso, para nosotros los cristianos, la actividad sexual, que en los animales es puramente física e instintiva, se vuelve para nosotros en un acto sagrado, en un acto hecho por hijos de Dios, un acto que naturalmente es un acto físico, pero que también es un acto psicológico. Es un acto físico porque entran en juego las potencias del cuerpo, como sucede con los animales, pero en nosotros, los seres humanos, también entran en juego las potencias del alma, el afecto, el cariño, cosa que entre los animales no existe. Entre los animales no existe ni siquiera la conciencia de que vayan a engendrar. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros como cristianos
ver nuestra sexualidad de la misma manera como se ve la sexualidad entre los animales, por más que la ideología de género, por medio de las películas, las series, la televisión, las canciones, nos diga que es exactamente igual. Pues no es exactamente igual, porque somos hijos de Dios, y porque además de que somos hijos de Dios, somos seres humanos dotados de inteligencia y de voluntad, seres humanos capaces de responder por las cosas que hacemos. ¿Sí? Y los actos sexuales son actos morales, es decir, que dependiendo de la circunstancia puede ser un acto bueno, supongamos la unión sexual dentro del matrimonio, o un acto malo, la unión sexual fuera del matrimonio. Al intervenir las potencias del alma en el acto sexual, aparece inseparable el sentido de responsabilidad, por lo que el acto sexual es un acto moral. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos explicado, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, tenemos inteligencia y voluntad, y de esos dos dones o cualidades que tenemos compartidas con Dios, porque Dios nos las dio, de esos deriva la responsabilidad, es decir, estamos obligados a responder por aquello que hacemos. Y lo que hacemos, precisamente por el hecho de que lo hace un ser que tiene inteligencia y voluntad, puede ser calificado como bueno o como malo, dependiendo de las circunstancias. Por esto se hace necesario tener en consideración la integridad físico, psicológica y moral como un todo único que salvaguardan estos dos mandamientos. Primero, no serás adúltero, no tendrás relaciones sexuales con una persona casada, no tendrás relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque el adulterio no nace en el momento en el que es cometido, igual que la violación, ¿verdad? Un ataque sexual, lo que llamamos una violación, no nace en el momento en el que la víctima es atacada, nace primero en el corazón de los que lo cometen. Primero nace ahí. Dios tenía un plan para nosotros, o tiene un plan para nosotros, y en ese plan nuestro cuerpo ocupa un lugar muy importante. El Señor creó al hombre, lo creó con cuerpo y con alma, para que todo él íntegramente rigiera el universo, no para que el alma rigiera el universo, no para que el cuerpo tuviera la realeza, sino para que alma y cuerpo, ¿sí?, los dos juntos, rigieran el universo. Dice Génesis capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, tengan hijos, tengan capacidad de procrear, llenen la tierra, sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio la sexualidad para que cumpliéramos una misión. ¿Cuál es esa misión? Llenar la tierra, reproducirnos, hacer, dirían los antiguos mexicanos, ¿verdad?, hacer una nueva siembra de seres humanos, ¿sí?, mantener a nuestra especie sobre la tierra. Entonces, el cuerpo no fue dado para nuestro goce o para nuestro disfrute o para que disfrutemos del cuerpo del otro o de la otra. El cuerpo fue dado por una razón. ¿Cuál es esa razón? Reproducirnos, engendrar vida. Y de esa manera, cuando los hombres y las mujeres nos reproducimos y engendramos vida, estamos cumpliendo con la misión que Dios nos dio. Estamos contribuyendo a la obra creadora de Dios. Estamos generando vida, estamos transmitiendo vida, y entonces el cuerpo es algo muy importante.
La Biblia, particularmente los primeros capítulos del Génesis, digamos Génesis 1 y 2, nos dicen que el hombre fue creado en inocencia. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es santo, el hombre también fue creado en santidad. ¿Qué significa todo esto? Que el hombre no estaba sujeto a lo que hoy llamamos concupiscencias o deseos desordenados. Cuando Dios nos creó, los hombres y las mujeres éramos un todo íntegro, en donde el cuerpo estaba subordinado al alma. No existían las pasiones desordenadas. Por eso nos dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. ¿Cómo podían verse el uno al otro desnudos sin que sus hormonas les jugaran una mala pasada? ¿Verdad? ¿Cómo podían verse el uno al otro desnudos sin que brotara en sus mentes un mal pensamiento? Pues era muy sencillo. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Para ellos no existían las concupiscencias, los deseos desordenados de la carne que nos empujan a nosotros al pecado. Al entrar el pecado, es decir, el pecado original, la integridad física, psicológica y moral resulta afectada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las pasiones del hombre se desordenan y el cuerpo comienza a luchar contra el alma por ver quién controla a quién. Por eso en la Biblia se habla de las obras de la carne y de los hombres carnales, es decir, hombres y mujeres en los que la carne domina al alma. ¿Sí? Cuando en realidad, si hubiera integridad física, psicológica y moral, debería ser al revés. El alma debería controlar al cuerpo. ¿Por qué ahora están en guerra el cuerpo y el alma? Y uno trata de dominar al otro sin conseguirlo plenamente muchas de las veces, pues por el pecado original. Hay un sacerdote, si mal no recuerdo, uruguayo, el padre Bojorges, que explicaba el tema del pecado original de la siguiente manera. Decía que por el pecado original, al hombre se le desordenaron los afectos del cuerpo y a la mujer se le desordenaron los afectos del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres, con tal de que las amemos, están dispuestas a hacerlo todo. Las mujeres cambian sexo por amor y nosotros, los hombres, al contrario, lo que se desordenó en los hombres fueron las potencias del cuerpo, es decir, somos muy temperamentales, somos muy carnales y lo carnal tiende a privar sobre todo. ¿Y esto cómo fue que pasó? Es un resultado del pecado original. Esto se expresa en la Biblia en Génesis 3 con las siguientes palabras. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo después de que ya se comete el pecado original, ahora el hombre y la mujer se dan cuenta de que están desnudos y esconden su desnudez. Esconden sus vergüenzas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ahora para ellos ya existe la noción del pecado y este desorden, esta lucha constante del cuerpo contra el alma. Pero no fue así como fuimos originalmente creados por Dios. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia, vio Dios que todo era bueno. Fuimos creados en estado de inocencia. El alma tenía sujeto, dominado al cuerpo. El desorden entre el cuerpo y el alma causa conflicto. Este desorden vino a producir dentro del hombre una situación conflictiva
en la que la materia, la carne, el cuerpo, insubordinada al espíritu, trata de dominarlo por medio de la fascinación de los sentidos, que son los medios de relación alma-cuerpo. Los sentidos, la piel, son la ventana que comunica al alma con el cuerpo. ¿Qué sucede? Sucede que durante el acto sexual experimentamos placer y este desorden, ¿verdad?, entre el alma y el cuerpo nos lleva a perder de vista que el objetivo de la actividad sexual es la reproducción y buscar al sexo por el placer que proporciona, no porque querramos, ¿verdad?, cumplir con nuestra misión de procrear. Y esto es un resultado del pecado original. Hay un conflicto entre nosotros. Por eso nos cuesta tanto trabajo, por ejemplo, guardar la castidad o sujetarnos a algunos métodos de control de la natalidad naturales, como el método de Billings. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el placer por el placer, ¿sí? Entonces, si nos dicen, mira, hoy no puedes tener relaciones sexuales, no lo aceptamos. Queremos otro método mecánico, abortivo, que nos permita tener relaciones sexuales, incluso en los días en los que nuestras esposas son fértiles. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque buscamos a la sexualidad como un medio para tener una retribución, y esa retribución es el placer. Entonces, por medio de la fascinación de los sentidos, el cuerpo pretende controlar al alma. Pecamos con nuestro cuerpo y nos sentimos mal. Y nos sentimos mal porque dejamos que el cuerpo mandara, que la carne mandara. Y si yo no me siento mal después de pecar, quiere decir que soy un hombre carnal, ¿verdad? Por eso yo no encuentro nada de malo en que sea la carne la que lleve la batuta, en que sea la carne la que mande los placeres, los goces y la fascinación de los sentidos lo que mande. En Romanos capítulo 7, versículos 22 al 23, San Pablo expresa precisamente este conflicto entre la carne y el espíritu. Dice San Pablo, porque de acuerdo con el hombre interior, con el hombre espiritual que hay en mí, me complazco en la ley de Dios, quiero cumplir la ley de Dios, me siento feliz por cumplirla, pero, dice San Pablo, observo que hay en mis miembros, en mi cuerpo, otra ley, que no es la ley de Dios, que lucha contra la ley de mi razón, que me dice que lo que debo de hacer es cumplir con la ley de Dios. Y esta ley que está en mi cuerpo me une, o me ata, a la ley del pecado. Es decir, mientras que la ley de Dios, en la cual me gozo, como ser espiritual que soy, ¿verdad?, me provoca alegría, advierto que en mí mismo hay otra ley, una ley que está en mis miembros, que está en mi cuerpo, y esa ley me impulsa no a cumplir la ley de Dios, sino a pecar. Entonces, hay un conflicto dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo resuelve este conflicto en el mundo moderno? Simple, no te preocupes de las cosas espirituales, entrégate al pecado todo lo que quieras, todo se vale, todos los géneros, todas las preferencias sexuales, todo se vale ya. ¿Sí? Pero San Pablo, como hombre de fe, como apóstol, pues para él primero está la ley de Dios, en la cual nos gozamos de cumplir todos nosotros los cristianos, y nos entristecemos cuando no la cumplimos. Una lucha en que Dios auxilia al alma. En cada hombre, el cuerpo debería estar sometido al alma para que haya orden, pero a causa del pecado tenemos que nuestras almas son débiles. ¿Cuántas veces no nos proponemos dejar de cometer ese pecado que siempre cometo y acabo cometiéndolo? ¿Cuántas veces nuestras confesiones no son
una y otra y otra y otra y otra vez por el mismo pecado. Bueno, nosotros somos débiles, por eso contamos con la ayuda de Dios por medio de la gracia. Además de hacer oración pidiéndole a Dios que nos fortalezca para vencer ese pecado que nos arrastra, y mira que los de la carne son tan difíciles de vencer, además de orar, el hombre debe vigilar constantemente su interior, sus pensamientos y sus afectos. Es natural que en un determinado momento tengamos malos pensamientos, ¿sí? Lo que no es natural es que los cultivemos. Decía una vez el padre Pedro Núñez de EWTN. Decía, mira, una cosa es que venga un pájaro y se pose sobre tu cabeza y que tú trates de espantarlo con las manos para que se vaya. Y otra cosa es que le hagas un nido para que se quede a vivir en tu cabeza. ¿Sí me entiendes? Puedes tener un mal deseo o un mal pensamiento. Pero lo malo verdaderamente comienza cuando lo comienzas a cultivar. Cuando estoy piense y piense y piense en esa persona, en este hombre, en esta mujer. Ahí es donde comienza lo malo. Por eso dice San Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Pero el mismo San Pablo reconoce quién nos ayuda. Dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. ¿Sí? En la lucha entre la carne, ¿verdad?, entre el cuerpo y el alma, Dios nos puede prestar auxilio. ¿Qué sucede también? Que muchas de las veces no nos ponemos en las manos de Dios cuando estamos frente a la tentación. La regeneración nos asemeja a Dios. La palabra regeneración proviene precisamente de regenerar o recrear. Nosotros, los cristianos, somos una nueva creación. Somos hombres y mujeres nuevos, renacidos por las aguas bautismales. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos obtener la gracia de Dios por medio de la oración. Dice nuestro Señor Jesucristo, pidan y se les dará. También es necesario que nosotros como cristianos tengamos una vigilancia de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Es muy fácil pasar de la admiración a la atracción, ¿sí?, en el caso de los sentimientos. Y en el caso de los pensamientos, hay pensamientos que a veces ocupan de manera insistente nuestra mente. Entonces tiene que haber una vigilancia, tiene que haber también un esfuerzo tenaz. A veces caemos, pero nos tenemos que levantar y seguir luchando. Tenemos que cuidar nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son las ventanas por donde entra la concupiscencia, el deseo desordenado. ¿Y qué es lo que sucede en la vida real, hermanos? Muchas veces no vigilamos nuestros pensamientos, no vigilamos nuestros afectos, pero menos vigilamos nuestros sentidos. Hermanos, ya casi todas las películas que se hacen son pornográficas o tienen una dosis de pornografía. Las series, las canciones, el reggaetón es pornografía auditiva. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar también las cosas que vemos. Por supuesto, la cochina pornografía está en todas partes, hermanos. Yo a veces en mi trabajo pues tengo que ver los periódicos, ¿no? Y estás viendo alguna nota de un periódico por internet, ¿verdad? Y llegas al final de la nota y sigue otra nota que dice, las Kardashians enseñan sus encantos en la playa. Y ahí está la foto.
¿verdad? Y ya entró y ya caíste, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. La regeneración, es decir, el ser verdaderamente hombres y mujeres nuevos, es posible, pero solo por medio de una lucha tenaz y sin descanso. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Ese es el objetivo de todos los que estamos en escuela de pastoral, de todos los que vamos a misa y de todos los que queremos profundizar en la palabra de Dios. No es saber por saber o conocer por conocer, es alcanzar la santidad. Dice la palabra de Dios, sean santos, porque yo, Yahvé, soy santo. A eso se viene a misa, a eso se viene a escuela de pastoral, a ser santos. Espero que lo entiendan. La santidad es la esencia de Dios. Para el hombre, buscar la santidad o alcanzar la santidad es volver a la semejanza con Dios, nuestro Creador. Ya se sabe que nunca vamos a ser perfectamente semejantes a Dios, pero ese es nuestro ideal. Tenemos que luchar día tras día tras día por parecernos lo más posible a Dios. ¿Que no lo vamos a alcanzar? Claro que no lo vamos a alcanzar, pero la santidad consiste en el luchar. ¿Sí? En la carta a los Efesios, capítulo 4, San Pablo nos dice: les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan, no actúen, no vivan como los paganos, no hagan lo mismo, no piensen lo mismo. No procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad, por las ideas de la mayoría, por las ideas de las masas, por los medios, por el pueblo. ¿Sí? Los paganos se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. ¿Oscurecida por qué? Porque en su mente no habita la palabra de Dios, no ocupa un lugar muy importante. La palabra de Dios para el pagano es una palabra como cualquier otra. Dios dijo: no serás adúltero, pero dijo también muchas cosas. Por lo tanto, yo le hago caso a las muchas cosas, pero a esta no. Pagano tiene la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios, dice San Pablo, por su ignorancia y obstinación. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo los necios amarán su necedad? Sufren y lloran porque no conocen a Dios y sin embargo no quieren abandonar su vida de pecado. Lloran, ¿verdad? Se quejan, pero no dejan de pecar. Es que mi esposa me abandonó, es que mi esposa me pidió el divorcio, pero no quieres dejar de pecar. ¿Sí? Entonces dice, ellos, o sea, los paganos, están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación, habiendo perdido el sentido moral, el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. El pagano llama malas a muchas cosas que son buenas y buenas a muchas cosas que son malas. Tengo relaciones sexuales con una mujer que no es mi novia. Pero como lo hago por amor, entonces no es malo. Claro que es malo. Se le llama fornicación si no eres casado, o se le llama adulterio si eres casado. Pero ¿qué pasa? Que los paganos pues han perdido el sentido, o hemos perdido quizás, el sentido de la moral. Se han entregado al vicio, se han entregado a la carne, han dejado que la carne los controle, han dejado que el placer sea el máximo motivo de su vida. Por eso cometen desenfrenadamente toda clase de impurezas. Una frase muy común: quieren más. ¿Verdad? Ya probé el sexo con mujeres, pues ahora quiero con hombres. Ya probé con hombres, ahora quiero con animales, ahora quiero con niños, ¿verdad? Ahora quiero en grupos. ¿Por qué? Porque quieren más goces, más placeres y nunca tienen llenadera. Por eso dice aquí, cometen desenfrenadamente toda clase de impurezas. Refiriéndose a los cristianos, San Pablo dice: pero no es eso lo que ustedes, les dice a los discípulos, aprendieron de Cristo.
Si es que de veras oyeron predicar de Él. Porque si tú oíste predicar de Él, es decir, de Jesús, entonces también oíste que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado. Por eso dice San Pablo, esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo, si de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. Como decía el padre Santiago Martín, decía, es que ya no le queremos llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Ya si vivo con una mujer que es casada o ya somos una pareja que fue casada antes por la iglesia, ya no queremos decir adulterio, ya queremos decir viven en situación irregular, ¿no? O dos varones, matrimonio. ¿Sí? Ya no queremos decir la verdad, ya no queremos llamarlo por su nombre. Vivo con una mujer y tengo una relación con una mujer que no es mi esposa, fornicación, así se llama. Ay, pero se oye muy feo. Cristo nunca hubiera usado esa palabra, claro que la utilizaba. De Él, o sea, de Cristo, aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, a la vida de paganos, a la vida de hombres carnales, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, que se va dejando llevar por sus pasiones desordenadas. Ustedes, les dice San Pablo, tienen que renovarse en lo más íntimo de su espíritu, y lo más íntimo, ¿verdad?, son las ideas, los pensamientos, la sexualidad y los afectos. Ustedes deben renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse, del hombre nuevo creado a imagen de Dios, en la justicia y en la verdadera santidad. ¿Sí? Fíjense cómo la doctrina paulina nos sacude, ¿verdad? Cómo nos dice, dejen de vivir como antes vivían, dejen de pensar como antes pensaban y hacer las cosas que antes hacían. Sigan a Cristo, revístanse de Cristo, transfórmense en Cristo. El cuerpo humano es tan importante que para nosotros los cristianos es un templo vivo de Dios. Dice la Escritura que va Jesús caminando frente al templo de Jerusalén y los discípulos van hablando con admiración acerca del templo de Jerusalén y Jesús les dice, destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Los que lo escuchan comienzan a burlarse, comienzan a reírse y a decir, Señor, se ha tardado tantos años hacer este templo y tú dices que lo vas a hacer en 3 días. Pero Jesús no se refería a ese templo, se refería a su propio cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Dios. Por eso es tan grave cuando fornicamos, cuando adulteramos, porque estamos pecando contra el templo de Dios, contra el lugar donde reside Dios. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo no es cualquier cosa. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y al regenerarnos por la gracia bautismal, todo lo que somos, cuerpo y alma, ha quedado consagrado a Dios, separado del mundo para ser dedicado a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Dice Jesús en las Sagradas Escrituras, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ninguno de ustedes es libre de cambiar uno solo de sus cabellos de blanco a negro, de negro a blanco. No se pertenecen ustedes a sí mismos. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. ¿Y en qué momento le pasamos a pertenecer a Dios? En el momento de nuestro bautismo. Entonces, mi cuerpo, desde esa perspectiva, no es mi cuerpo. O sea, sí es mi cuerpo porque lo tengo yo y porque soy el encargado de cuidarlo. Pero no quiere decir que puedo abusar y hacer con él todo lo que me plazca. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios,
¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, dice San Pablo, sino que han sido comprados, adquiridos por alguien. ¿Y a qué precio? Al precio de la preciosísima sangre de Cristo. Por eso dice San Pablo, glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. No podemos hacer lo que hace el mundo. Para ellos es normal tener relaciones sexuales, todos contra todos, encuentros ocasionales con personas desconocidas, ¿verdad? No podemos nosotros como cristianos actuar de esa manera. ¿Cuál es la importancia de que seamos templos de Dios? En el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde radicaba Dios, era la presencia de Dios. A tal grado es consagrado nuestro cuerpo y de tal modo se convierte en cosa sagrada y pertenencia de Dios, que Él mismo, es decir, Dios, lo tiene en aprecio singular sobre cualquier otra criatura material y cuida de él como algo muy valioso. Dios cuida de nuestro cuerpo. Dios tiene en tan alta estima nuestro cuerpo que dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, o sea, ustedes, su cuerpo, es sagrado. Ustedes son ese templo. Dios toma posesión de su santuario. Somos templos de Dios. Es decir, en verdad, Dios habita en nosotros. Vive en el interior de nuestro cuerpo, en una íntima relación de espíritu a espíritu, tal como el alma vive en el cuerpo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios. Yo habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, dice San Pablo, salgan en medio de esta gente y pónganse aparte. Salgan de en medio de esta gente, abandonen las costumbres de la gente de este tiempo y de este lugar y pónganse aparte, sean diferentes, hagan lo que Dios nos pide. No toquen nada impuro y yo los recibiré y seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí la frase clave es esta. San Pablo nos invita a salirnos de en medio de esa gente. Nos invita a dejar de ser personas normales. Nos invita a abandonar la complacencia pensando, es que yo no soy malo, es que lo hago por amor, es que es normal, es parte de la naturaleza. Es una manera de demostrar el afecto. Sálganse de en medio de esa gente, dice San Pablo. Pónganse aparte, obedezcan a Dios, no se hagan impuros. La nobleza del cuerpo. Tanta dignidad otorgada por Dios a nuestro cuerpo nos obliga a cuidar de él en todo sentido. Físicamente, cuidamos nuestro cuerpo manteniéndolo aseado, sano y vigoroso. Habitualmente acostumbrándolo a modales de fino trato, ¿verdad? No a desveladas, no a golpes, no a violencias. Moralmente conservándolo en la altura digna en que Dios lo creó y luego lo purificó. Nosotros no podemos convertirlo en algo innoble, no podemos convertirlo en un objeto para nuestro disfrute, para cometer toda clase de excesos. Entonces, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo físicamente, bañándonos, habitualmente, no lastimándolo, no adquiriendo hábitos que pudieran lastimarlo, y moralmente, ¿verdad? Pues dándole su lugar, no convertirlo en un objeto de placer, ni para nosotros, ni para los otros. San Pablo nos sigue diciendo, ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquemos
Purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Purifiquémonos, dice San Pablo, ¿de qué? De todo lo que mancha el cuerpo, pero también el espíritu, ¿verdad? ¿Qué mancha el cuerpo? Pues por supuesto, los vicios, las adicciones, ¿verdad? El ejercicio pecaminoso de la sexualidad, eso mancha el cuerpo. Pero también el espíritu, dice San Pablo. Porque todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestros ojos, se incorpora a lo que somos nosotros. Entonces San Pablo dice, aguas, purifíquense de lo que mancha el cuerpo, pero también de lo que mancha su espíritu. La fornicación es una forma de envilecer el cuerpo. La fornicación nos coloca por debajo de los animales, privados de conciencia y sujetos al instinto. El cuerpo humano, destinado a ser instrumento de Dios en su obra creadora, se convierte en un simple objeto de placer. Observen ustedes, hermanos, una cosa en nosotros que somos seres humanos, ¿sí? Cuando vivimos en la carne, cuando ejercemos nuestra sexualidad de manera desordenada, vivimos como animales. Los hombres tenemos hijos regados por aquí y por allá, y las mujeres tienen hijos de este, de aquel y de aquel, cosa que solo ves en los animales. Ahora bien, los animales tienen una justificación. Ellos están sujetos a su instinto, no tienen inteligencia ni son responsables. Tú y yo no tenemos la misma disculpa, ¿sí?, para actuar o para ejercer nuestra sexualidad como lo hacen los animales. Nosotros no somos animales para dejar hijos regados por aquí y por allá, o para tener hijos de todos los hombres que conozco o he conocido, tener un hijo de cada uno de ellos. No. Pablo a los Corintios nos dice, ¿no saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, que sus cuerpos, que tus manos son las manos de Cristo. ¿No sabes que tus ojos son los ojos de Cristo? ¿Que tus labios son los labios de Cristo? ¿Que tu cuerpo todo íntegro es cuerpo de Cristo? ¿No lo saben? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? ¿Cómo voy a envilecer mi cuerpo convirtiéndolo, ¿verdad?, en miembro no de Cristo, sino de una prostituta? De ninguna manera, dice San Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. San Pablo utiliza el ejemplo de una prostituta, que era lo que existía mayoritariamente en su época, pero actualmente podemos decir eso de un violador, ¿verdad?, de un fornicario o de un adúltero. ¿No saben ustedes que el que se une a un adúltero se hace un solo cuerpo con él? ¿Sí? ¿Que el que se une a un depravado se hace un solo cuerpo con él? En cambio, dice San Pablo, el que se une al Señor se hace un espíritu con él. Se hace un solo espíritu con él. ¿Sí? Entonces debemos de unirnos a Dios, porque tus manos, tu cuerpo, tus genitales, tu mente, tus ojos, tu nariz, tu boca, son la boca de Cristo, son miembros de Cristo. Entonces fíjate cómo los estás utilizando. ¿Sí? Y aguas con quién nos unimos, ¿verdad? Porque no puede ser con cualquier persona, no puede ser. Aquí San Pablo habla de la prostituta, pero puede ser lo mismo del adúltero, del violador, del fornicario, del depravado. Los pecados sexuales tienen particularidades que no tienen los demás pecados. Todos los pecados transcurren fuera de nosotros. La mentira, el robo, el asesinato, son cosas que suceden fuera de nosotros, ¿sí? La fornicación
es el único pecado cuyos efectos quedan dentro de mí mismo. Es el único que se comete dentro de mí. Por eso, los pecados, ¿verdad?, de la carne alejan al hombre de Dios como ningún otro puede hacerlo. ¿Sí? Como ningún otro. ¿Por qué? Porque robar, matar, mentir, son pecados por supuesto graves, pero ocurren fuera de mí. La fornicación, el adulterio, ocurre dentro de mí. ¿Sí? También tienen otra particularidad: los pecados sexuales son pecados sociales, es decir, para cometer un pecado sexual yo necesito la ayuda de alguien, necesito decirlo, necesito comunicarlo. Y por eso son castigados también socialmente. Por eso provoca la condena. ¿Se han fijado que muchas de las veces somos muy duros con nuestros hermanos que han caído en la homosexualidad? Eso se debe a una cosa, que yo no puedo practicar la homosexualidad sin gritarlo a los cuatro vientos. Y como lo grito a los cuatro vientos, pues la condena social para mí es más fuerte o se concentra en mí. A diferencia, por ejemplo, del robo. Yo puedo ser un asaltante, que a la mejor asalté un familiar ayer, no lo sabes. Lo hice al amparo de la noche, tú no me conoces. ¿Sí? Pero los pecados sexuales tienen esa particularidad, que son pecados sociales, es decir, que necesitan de otro para cometerse. Por eso la condena, por supuesto, es una condena de la propia conciencia que nos remuerde, pero también hay una condena social, ¿verdad? Entre paréntesis, el pecado de sodomía, que ahora se le llama homosexualidad, porque en la Biblia se llama sodomía, los sodomitas no son más ni menos pecadores que tú y que yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el de ellos es un pecado conocido y el tuyo y el mío no es un pecado conocido. San Pablo nos invita a hablar de la fornicación. Dice, eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Es decir, queda dentro de nosotros el efecto de ese pecado, el asco, la sensación de miseria, ¿verdad?, de tristeza, queda dentro de nosotros. ¿Cómo podemos evitar caer en la fornicación? San Pablo nos aconseja, primero, huir de la fornicación. O sea, si te están invitando a ir a una casa de citas, pues no vayas, ¿sí? Si te están invitando los que siempre te invitan a caer en la fornicación, no vayas. Entonces la primera, el primer consejo que nos da San Pablo es huir. Segundo, no exponernos a la tentación, ¿verdad? Dice una de las lecciones, ¿verdad? Si yo sé que caigo frecuentemente en el alcoholismo, bueno, pues no voy a ir a visitar a mi amigo el carnicero, el cantinero, el día de quincena, raya, ¿verdad? Lo mismo, si yo sé que hay una persona, ¿verdad?, que me hace caer en el pecado de la fornicación, pues no exponerme yendo a verla o yendo a visitarla. Al contrario, dice San Pablo, traten de cortar toda relación. Otro consejo que nos da San Pablo es acercarnos más a Dios. Dios es espíritu. Fortalezcamos nuestra vida espiritual por medio de los sacramentos, ¿verdad? Y hay dos sacramentos muy importantes que son la reconciliación y la Eucaristía, que nos fortalecen para no caer en el pecado de fornicación. También el ayuno y la oración. Los pecados de la carne son los más difíciles de vencer. Por eso Jesús en las Sagradas Escrituras dice, este tipo de demonios solo pueden ser vencidos con el ayuno y la oración. En su carta a los Romanos, capítulo 3, San Pablo nos dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos.
ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino que ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Es decir, no permitan que el pecado se adueñe de ustedes. No se entreguen a sus pasiones. Y para eso, pues tenemos una serie de instrumentos. Lo repito porque es muy importante que no los olvidemos. Primero, huir de la fornicación. Segundo, no exponernos a la tentación. Tercero, frecuentar los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la reconciliación. Cuarto, el ayuno para ir educando nuestra voluntad, y la oración para pedir a Dios que nos socorra y que nos dé la fuerza de resistir. El refugio en la vida espiritual. Quien se esfuerza en crecer en la vida espiritual verá alejarse más y más la frecuencia en las caídas. Dios es espíritu. Si nosotros nos unimos a Dios, nosotros poco a poco vamos, a lo mejor no de la noche a la mañana vamos a dejar de caer, pero poco a poco vamos a ir cayendo menos. Y va a llegar un día, con la gracia de Dios, en que logremos superar plenamente nuestro pecado. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos dice: los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Es decir, conscientemente, esfuérzate por crecer en tu vida espiritual. ¿Cómo? Pues ya lo decíamos, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura espiritual, por medio del conocer la vida de los santos, encomendándonos a la Santísima Virgen María. Refugiémonos, hermanos, en la vida espiritual. La fornicación nos aparta de Dios. Esto ya lo habíamos comentado un poquito, solo vamos a redondear la idea. Habíamos dicho que la fornicación provoca desaliento por seguir a Cristo como ningún otro pecado lo provoca. Esto se debe a que las apetencias de la carne son contrarias a las apetencias del Espíritu, y nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es Espíritu. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos dice: porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne, los que viven entregados a los placeres, los que quieren más, los que practican toda clase de impurezas, por más que en nuestro tiempo se les considera normales, como la sodomía, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. El mundo ofrece lo pasajero, Dios ofrece lo eterno. Observen ustedes cuando contamos un chiste. Cuando contamos un chiste, las personas que nos escuchan se ríen, pero esa alegría, ese gozo, no dura más que unos segundos. Si yo oigo un chiste y me río durante 5 minutos, ya es extraño. Y si llevo 1 hora riéndome, la gente piensa que estoy loco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece una felicidad y una alegría pasajera. La carne nos ofrece una alegría pasajera. En cambio, Dios nos ofrece una alegría, ¿verdad?, y una felicidad eterna. Grave error cometen aquellos que se casan solo porque él o ella es muy guapo o es muy guapa. La carne no forma familias estables. Si yo me casé solo porque mi esposa es o era una mujer muy bella, eso algún día se tiene que acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne es lo pasajero. Y los goces que nos da la carne también son pasajeros. El goce de los sentidos es fugaz y está sujeto a la destrucción del cuerpo. No puede durar más
el placer que nos brindan los sentidos que lo que dure nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es lo que el mundo y la carne nos ofrecen, placeres pasajeros, fugaces, pero los goces de Dios permanecen para siempre y son el premio de los santos. Los goces de Dios son la verdadera alegría, la alegría que no acaba. ¿Y en qué consiste esa alegría? Consiste en muchas cosas. Yo solo les digo algunas. Primera, la alegría en el descubrimiento de la verdad. Cuando tú descubres una verdad que no conocías, eso causa alegría. ¿Sí? Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo pensé que mi padre, que era alcohólico, no me quería. Y yo juraba que no me quería. Después descubrí que no, que él también estaba atado por el pecado. Y al descubrir eso, pues yo sentí alegría porque me di cuenta de que mi padre siempre me quiso, solo que al estar atado no hallaba cómo expresarlo. Dios nos ofrece la felicidad duradera. La vida eterna es una felicidad duradera. No puede haber mayor felicidad que gozar eternamente de la presencia de Dios. Eso equivale a no sé cuántas relaciones, ¿no? Hace unos años estaba haciendo una investigación sobre las drogas. Decía, un texto que estaba yo leyendo, decía que por lo general el drogadicto es solitario. Es decir, no le interesa la vida de pareja, no le interesa tener novia, no le interesa tener novio. ¿Por qué? Porque las drogas ofrecen entre 15 y 20 veces más placer que una relación sexual. Bueno, pues Dios te ofrece una felicidad eterna en el cielo, que es más que cualquier droga y que cualquier relación sexual. Dios nos ofrece la paz espiritual. La paz espiritual es señal de que verdaderamente Dios inhabita en nosotros y que captamos ya la esencia de nuestra fe. Otro goce también que nos produce la cercanía con Dios es la libertad verdadera. Ya no somos más esclavos de nuestro cuerpo, de nuestras pasiones, de nuestros vicios. Ya no somos más esclavos del qué dirán, de la gente, de la opinión de la mayoría. Ahora somos libres. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha liberado por medio de la verdad. Hace unos años había manifestaciones de profesores y recuerdo que a mí me preguntaban mi punto de vista y me decían, oye Alejandro, ¿tú no crees que es necesaria una reforma educativa para mejorar la calidad de la educación? Y yo les decía, sí, claro, hace falta una reforma educativa. Y después, ¿verdad?, surgió un grupo de profesores que protestaban contra la reforma educativa y la policía les respondía pues a golpes, a patadas, a cachiporrazos, ¿verdad? Y a empujones. Y me decían, Alejandro, ¿tú qué piensas de eso? Y yo les decía, pues que está muy mal que los golpeen porque están ejerciendo un derecho. Y ellos me decían, hombre Alejandro, ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende? Primero nos dices que hace falta una reforma educativa. Y ahora que los granaderos están agarrando a los maestros a macanazos, nos dices que está mal. Pues, ¿quién te entiende? O sea, ¿cómo piensas tú? O sea, ¿cómo te orientas? Pues me oriento por la palabra de Dios. Como profesional sé que hace falta una reforma educativa, pero como ser humano entiendo que si ellos no están de acuerdo, la respuesta del Estado no puede ser agarrarlos a macanazos. ¿Y por qué piensas así? Pues porque Cristo nos ha liberado de la influencia de todas las ideologías. ¿Eh? Entonces, hemos encontrado una libertad de pensamiento. Y esos son goces, son cosas que, pues no sé ustedes, ¿no? Pero yo las disfruto mucho y a mí me producen mucha alegría. Ahora vamos a hablar un poco del verdadero amor en el sexo. Miren, primero déjenme decirles una cosa. Hay mucha confusión, ¿verdad? Confundimos el amor con el sexo y el sexo con el amor. El sexo es una parte del amor, pero no es todo el amor. Y cuando Jesús habla de amor no se está refiriendo al sexo. Para Jesús el amor es esencialmente donación de uno mismo. Yo me doy, me entrego. A diferencia
de lo que entienden los paganos. Para los paganos el amor es la apropiación egoísta del otro. Para los paganos existe, por ejemplo, la prueba de amor. ¿Me amas? ¿Sí? Bueno, pues déjame apropiarme de ti, de tu sexualidad, de tu tiempo, de tu dinero. Déjame ver tu teléfono celular para vigilar con quién hablas y con quién te mensajeas. ¿Sí? Porque para los paganos el amor es la apropiación del otro, lo que incluye su sexualidad, su tiempo, su dinero, su intimidad, su afectividad. Para Cristo el amor es donación de sí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene más amor que aquel que está dispuesto a dar la vida por aquellos a quienes ama. ¿Como quién? Pues como Cristo en la cruz. Cristo en la cruz se da todo entero por el perdón de nuestros pecados. Eso es el amor verdadero. En lo tocante al sexo, es decir, en materia sexual, nosotros, los cristianos, por medio de nuestra sexualidad, cooperamos en la obra creadora de Dios. Es decir, tenemos sexo, pero no por el placer que nos proporciona, sino porque queremos fundar una familia, queremos transmitir la fe. Por eso, el verdadero amor, es decir, el amor que contribuye a la obra creadora de Dios, el amor que se da, el amor que se parece al de Cristo, solo puede darse dentro del matrimonio, ¿verdad? Como una entrega exclusiva de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, que tiene como finalidad el formar una familia y ser felices. Tan es así, fíjense qué profundo es esta parte del amor. La Biblia comienza con un matrimonio, el de Adán y Eva, y termina con otro matrimonio, las bodas del Cordero. San Pablo compara el amor conyugal con el amor que Cristo tiene por la iglesia. Para San Pablo, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Se pertenecen y se aman recíprocamente y tienen hijos. Y esos hijos son los santos. Por eso San Pablo, cuando le habla a los hombres y a las mujeres, les recomienda que se amen como Cristo y la iglesia. En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice: maridos, amen a su esposa, pero fíjense como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? No se apropió de ella, no abusó de ella, no la pisoteó, ¿sí? Se entregó a sí mismo por ella. Así los maridos deben amar a sus esposas. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo, como a sí mismos. ¿Qué quieres para ti? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Te gustaría que al amanecer todos los días te saludaran? ¿Te gustaría que te dijeran buenos días, por favor, gracias, te agradezco? Bueno, pues hazlo tú también, ¿sí? Es decir, como te gustaría que te trataran a ti, trata a tu esposa. El que ama a su esposa, dice San Pablo, se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, por lo menos en condiciones normales. Así hace Cristo por la iglesia. Cristo alimenta y cuida a su iglesia. ¿Cómo la alimenta? A ver, pues por medio de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Y cómo la cuida? Pues por medio de los demás sacramentos, particularmente el de la reconciliación, por medio de la guía de nuestros pastores, por medio del Papa, ¿no? Cristo cuida a su iglesia. Entonces el verdadero amor en el sexo, solo para redondear la idea, solo puede ser posible dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, pues no se puede decir que haya una relación física entre un hombre y una mujer a la que se le pueda llamar amor. Es un acto pues puramente animal, que no tiene como sentido la procreación. Si un hombre no es capaz de darle un reconocimiento público a la relación que mantiene con una mujer, eso no es amor, hermanos. Y ese reconocimiento público se da por medio del matrimonio. ¿Vale? Vigilancia de los sentidos. Por los sentidos llega la tentación, es decir, la incitación al pecado.
particularmente por medio del sentido de la vista. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, leemos la historia de David y Betsabé. No la vamos a leer ahorita porque tardaríamos mucho y ya me estoy pasando de la raya. Nos dice que David, en la época en la que los reyes salían a batalla, David se queda de flojo en su palacio. Caminando por los pasillos del palacio, ve a lo lejos a una mujer muy hermosa, desnuda, bañándose. Y la ve solo un instante. De esa manera entra la tentación en David y comete un gran pecado, que es el adulterio, pero además va evolucionando hasta convertirse en asesinato, porque Betsabé se embaraza y para encubrir su embarazo, pues David se ve en la necesidad de mandar asesinar a su esposo Urías. ¿Cómo comenzó toda esta tragedia? Pueden ustedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Comenzó por lo que vio, por lo que entró por sus ojos, ¿sí? Entonces también nosotros debemos de vigilar nuestros sentidos, particularmente nuestra vista, debemos vigilar nuestros pensamientos, pues en ellos nacen los afectos desordenados. Mateo capítulo 5 nos dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, el adulterio no comienza cuando se consuma, comienza cuando vemos al objeto de nuestros deseos. Y el objeto en este caso es una persona. En ese momento comienza. También nos habla la lección de las amistades peligrosas. Hay amistades que ponen en peligro nuestra castidad. Amigos que nos invitan, mujeres que nos coquetean, ¿verdad? Personas que de una o de otra manera nos ponen en la ruta del pecado y que constituyen un peligro para nuestra castidad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que debemos de renunciar a estas personas. Debemos aprender a alejarnos de ellas, por más doloroso que esto pudiera resultar. Son amigos muy queridos, son mujeres y hombres muy valiosos a quienes admiramos y respetamos profundamente, y a lo mejor hasta ellos nos respetan y nos aprecian profundamente a nosotros, pero tenemos que aprender a renunciar a estas amistades. Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5 nos dice, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Creen ustedes que sea doloroso quitarnos un ojo? ¿Sacarnos un ojo? ¿Creen que sea doloroso cortarnos un brazo? Pues sí, cortarnos una mano es doloroso, y así de doloroso puede resultar apartarnos de estas amistades peligrosas. Ahora vamos a hablar de los pecados contra la naturaleza. En la actualidad, todas las perversiones sexuales se admiten como prácticas normales. La zoofilia, que en la Biblia se le llama bestialismo, la homosexualidad, que en la Biblia se le llama sodomía, pues son cosas que en nuestros días se admiten como lo más natural del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estos son pecados contra la naturaleza. Incluso en la clasificación de los pecados, esto creo que ya lo vimos, estoy seguro de que ya lo vimos, los pecados contra la naturaleza se les clasifica dentro de los pecados que se dice que claman a Dios, es decir, pecados que son tan malos, ¿verdad?, como el aborto, abusar de los pobres en su necesidad, y los pecados contra la naturaleza son pecados tan malos que ya no se les puede considerar como pecados mortales, ¿sí?
El pecado de homosexualidad es decirle a Dios un rotundo no. No voy a cooperar en el plan que tú tienes para mí como hombre. No voy a cooperar en tu obra creadora. No serviré. Por eso se le llama pecado que clama a Dios. ¿Sí? Está entre los pecados que claman a Dios. El mundo nos invita y a veces nos obliga a aceptar este pecado o estos pecados como algo normal. Yo ahorita les digo a ustedes que la homosexualidad es un grave pecado. Pero si lo dijera en mi centro de trabajo, ¿verdad? Lo primero que harían sería acusarme de homófobo. Es que tú odias a nuestros hermanos homosexuales. Y la verdad es que no los odio. Y digo, ellos tienen sus pecados y yo tengo los míos. ¿Sí? O quizás, por ejemplo, ¿verdad?, se utilice algún otro artilugio para convencernos de que estos pecados son orientaciones sexuales normales. Alguno por ahí quizás hasta utilice la Biblia para justificar estos pecados. Falsamente, por supuesto, pero habrá quien lo haga, porque el mundo nos invita a aceptar estos pecados como algo normal. Sin embargo, Jesús nos invita a rechazar el pecado con todas nuestras fuerzas. Y ojo, el cristiano debe rechazar el pecado con todas sus fuerzas, pero no al pecador, ¿sí? Porque yo también soy pecador. Entonces no tengo ningún derecho a despreciar, a humillar, a maltratar o a herir a mi hermano solo porque peca de una manera distinta. ¿Sí? Romanos capítulo 1 nos dice San Pablo en Romanos capítulo 1. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, aunque todo el mundo lo acepte, aunque se hagan desfiles del orgullo gay, aunque nos digan que somos retrógrados, que somos homófobos, que vivimos en el oscurantismo de la Edad Media, la palabra de Dios nos dice que esto es un grave pecado. La homosexualidad es un grave pecado. ¿Sí? Pero no tengo por qué ensañarme con mi hermano que ha tenido la desgracia de caer en este pecado. No hay razón. ¿Sí? Él peca de una manera y yo de otra. Entonces nuestro Señor Jesús, insisto mucho en esto porque se nos olvida frecuentemente, nuestro Señor Jesús nos invita a rechazar al pecado, pero a ser indulgentes con el pecador. ¿Cuáles son las defensas contra la fornicación? Esto ya lo habíamos comentado, pero vamos a redondear todas las ideas. Primero, tenemos que realizar prácticas que eleven nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. La oración, que es comunicación con Dios. La meditación también es muy importante. Meditar acerca de nuestra propia muerte. Meditar acerca del juicio al que vamos a ser sometidos. ¿Sí? Meditarlo. Dice la palabra de Dios, ten en cuenta el día de tu muerte y no volverás a pecar. También nos podemos preparar contra la fornicación por medio de la contradicción de los deseos, lo que es el ayuno. El ayuno, miren, los paganos no lo entienden, pero el ayuno tiene una importancia. ¿Cuál es su importancia? Aprender a educar nuestro cuerpo. Aprender a privarme de lo que me es lícito para después tener la fuerza que me permita privarme de lo que no me es lícito. ¿Sí? Miren, yo tengo un problema. A mí me gusta mucho la Coca-Cola. Me ha hecho daño. Varias veces he ido al hospital por causa de la Coca-Cola. Ya estoy haciendo un comercial. Por causa del refresco de cola. Varias veces he ya tenido problemas. Ahorita creo que otra vez estoy enfermo de las vías urinarias. ¿Sí? Y para mí es muy difícil dejar el hábito del refresco. Y a veces me propongo dejarlo. Pero cuando me acuerdo que me había hecho el firme propósito de dejarlo,
Pues es porque ya voy a la mitad de la botella. ¿Sí? Entonces, la contradicción de los deseos es importante. Aprender a contradecir nuestros deseos. ¿Tengo derecho a tomarme una Coca-Cola? Sí tengo derecho. Me es lícito tomarme una Coca-Cola. Pero lo voy a dejar para educar a mi propio cuerpo. ¿Sí? Otra defensa que tenemos contra la fornicación es la mortificación del cuerpo. ¿Qué significa la mortificación del cuerpo? Dejar de hacerle caso, dejar de complacerlo siempre y en todo momento. Otra defensa que tenemos contra la fornicación es la frecuencia de los sacramentos, particularmente la reconciliación y la Eucaristía. Practicar las obras de misericordia y, otro que es muy importante, encomendarnos a la Santísima Virgen María, imitarla y pedirle que nos dé la fuerza necesaria para vencer la fornicación. Aquí tengo que decir algo que por honestidad lo tengo que decir. Nosotros como hombres caemos mucho en estos pecados. Difícilmente te encuentras a un hombre que nunca haya sido adúltero. Difícilmente te encuentras a un hombre de corazón puro. Yo no soy de corazón puro. No puedo evitar ver la belleza en las personas. Yo no soy de corazón puro. Mi naturaleza está herida por el pecado. Pero tengo un ejemplo que es el ejemplo de la Santísima Virgen María, a quien le pido que me ayude a superar estas limitaciones y estas debilidades. Yo no puedo, pero ella sí puede. Yo no soy de corazón puro, pero ella sí lo es. ¿Sí me entienden? Digo, Jesús también es de corazón puro, pero Él es Dios. No podía ser de una manera distinta. La Santísima Virgen es persona como yo. Es una mujer de nuestra misma raza. ¿Sí? Entonces, también es útil encomendarnos a la Santísima Virgen María, imitarla y pedirle que nos dé la fuerza para superar estos terribles pecados que nos agobian. Ahora vamos a hablar un poco acerca de otra forma de desviación o de pecado carnal, que es el hedonismo. Todos yo creo que en algún momento hemos escuchado esta palabra. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la doctrina ética que identifica lo bueno con aquello que produce placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Para los hedonistas, lo bueno es lo que produce placer. Si produce placer, drogas, ¿no? Vicios, sexualidad desordenada. Si produce placer para los hedonistas, es bueno, ¿no? También se dice que el hedonismo es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Para nosotros los cristianos, lo bueno es lo que nos acerca a Dios y lo malo es lo que nos aleja de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿una enfermedad es buena o es mala? Si me ayuda a acercarme a Dios, es buena. Pero, por ejemplo, si me aleja de Dios, pues entonces es malo. Para los hedonistas está muy claro, si te produce placer, es bueno. Si no te produce placer o te produce dolor, es malo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas cosas que destruyen al hombre, pues le provocan placer. Ejemplo, las drogas. ¿Las drogas provocan placer? Claro que sí, pero destruyen a la persona. Entonces el hedonismo es otra forma de desviación y es un peligro muy fuerte que tenemos en nuestros días. De hecho, nuestra sociedad está sustentada en el hedonismo, en obtener el máximo placer, la máxima comodidad. Hace unos 30 años, una persona que estaba viendo la televisión, si quería cambiarle de canal, se tenía que levantar de su sillón, caminar unos metros hasta la tele y moverle a una perilla, haciendo un esfuerzo. Ahorita ya no. Ahorita tenemos un control remoto que con un simple botón puedo pasar a todos los canales, ¿no?
Entonces, nuestra sociedad está sustentada en el hedonismo. Se nos invita a consumir, 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 consumir. Ya viene a propósito el Buen Fin, ¿verdad? Lo que los gringos llaman el Black Friday, en donde se nos invita a consumir todo lo que podamos, aunque no lo necesitemos, no importa. Eso es parte de una mentalidad hedonista que nos ha hecho mucho daño, porque el que se la pasa buscando los placeres, pues no tiene tiempo para la vida espiritual, menos para compartir o ayudar a los demás. San Pedro nos dice de los hedonistas: son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos recién escapados de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es aquello que te domina? ¿Tus pasiones? ¿El dinero? ¿El consumo? Pues eres esclavo de eso que te domina. ¿Sí? Y el hedonismo puede parecer atractivo para algunas personas, pero en realidad es una forma de esclavitud. San Pablo nos invita a ponderar la imagen del atleta. San Pablo compara al cristiano con el atleta. Para ganar una competencia, el atleta se priva de todo y se somete al más duro entrenamiento. Y todo esto lo hace por un premio muy pobre. Nosotros los cristianos tenemos mejores razones para privarnos de las cosas y para competir en la justa, cuyo premio no es una medalla, es nuestra propia salvación. Entonces fíjense bien, si por una medallita de oro, ¿verdad?, chiquita, los atletas se privan de todo, se esfuerzan, se entrenan, dejan de comer esto o aquello, dejan de tener relaciones sexuales inclusive varios días antes de la competencia, pues nosotros tenemos mejores razones para renunciar. San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 9, ¿no saben que en el estadio todos corren pero solo uno gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen por obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo, dice San Pablo, y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Lo cual sería terrible, ¿no? Que habiendo nosotros predicado la palabra de Dios y llamado a todos los demás a la salvación, nosotros mismos acabemos en el infierno por no haber sabido privarnos, no haber sabido luchar y no haber sabido esforzarnos. ¿Sí? La mayor contradicción de los apetitos de la carne es precisamente la de Cristo en la cruz. Nosotros en la cruz vemos a un Jesús que se ha privado de todo, que ha luchado hasta el final, que ha cumplido su misión. Por eso San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 6 dice: yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Si mi Señor Jesús estuvo dispuesto a sufrir, yo también tengo que estar dispuesto a sufrir para vencer mis pecados, para vencer mis malas inclinaciones, para vencer mis malas tendencias. ¿Qué es eso de que mi Salvador esté en la cruz y yo disfrutando de los placeres? Eso es una injusticia, no sería un verdadero discípulo. Reflexiones personales. ¿Luchas constantemente por dominar tus pasiones? ¿Respetas tu cuerpo y el ajeno como criaturas bendecidas por Dios? ¿Reconoces la alta dignidad del hombre en el que la ha olvidado? ¿Sabes prescindir de lo permitido para saber dejar lo prohibido? Estas preguntas son muy importantes. Déjenme reflexionarlas con ustedes, ya que esta es la última vez que las vamos a reflexionar. ¿Luchas constantemente por dominar tus pasiones? ¿O ya te entregaste a las pasiones? ¿Ya dejaste de luchar?
como siempre caes en el mismo pecado, pues ya dejaste de luchar. ¿Sí? Respetas a tu cuerpo y respetas también el de los otros, porque también el otro, también la otra, es imagen y semejanza de Dios. Entonces, por supuesto, qué bueno que respetes tu cuerpo, que te bañes, que te asees, que vayas al médico, qué bueno, pero también respetas el cuerpo de la otra, el cuerpo del otro, cómo lo tratas, cómo lo haces, y con tu esposa cómo eres. ¿Reconoces la alta dignidad del hombre en el que la ha olvidado? ¿Qué me dices, por ejemplo, de el alcohólico, del teporochito, de la prostituta? Esa persona que quizás ya olvidó que es hijo de Dios y que tiene una dignidad, ¿se la reconoces o se la escatimas? ¿O se la regateas? ¿O se la arrebatas? ¿Verdad? Entonces reconoces en esa persona que no reconoce su propia dignidad, ¿tú sí se la reconoces o no se la reconoces? ¿Sabes prescindir de lo permitido para saber dejar lo prohibido? ¿Me está permitido tomarme una Coca-Cola? Sí, pero tengo que dejarla. ¿Para qué? Para educar mi voluntad y después dejarlo prohibido. Pero si una Coca-Cola me venció, ¿qué va a hacer de mí? Cuando me tenga que enfrentar a la droga, a la mujer pecadora, pues me va a vencer si la Coca-Cola lo venció. ¿Sabes prescindir de lo permitido para saber dejar lo prohibido? Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos perdone por todos estos pecados, que nos ilumine, que nos ayude a purificar nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Nos ponemos todos de pie y decimos todos juntos en voz alta: Señor Jesús, quiero ir contracorriente detrás de ti y donde el mundo piensa solo en goces, preferir la dureza de tu cruz. Que así sea. Muchas gracias, hermanos. Creo que otra vez tomé demasiado de su tiempo. Estos temas son muy importantes. Caemos con mucha frecuencia en estos pecados. Bueno, lo digo por mí. Por eso era tan importante tratarlos. Yo de hecho quería hablar también de la ideología de género, que es un peligro muy grande que está envolviendo a nuestros hijos. La ideología de género es el producto más refinado del pensamiento anticristiano, un delicado sofisma que nos conduce a pensar y a actuar en contra de nuestra fe, en contra de la palabra de Dios. Y esto se lo están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, entonces traten de investigar acerca de lo que es la ideología de género. El padre Fray Nelson Medina tiene una plática muy buena sobre esto. El padre Santiago Martín también ha hablado mucho del tema de la ideología de género. El cardenal Robert Sara también ha hablado mucho de este tema y es muy importante que estemos prevenidos porque la ideología de género compromete ni más ni menos que la destrucción de nuestra fe y de la propia raza humana. Así se los digo. No los quiero alarmar, no soy de los que dicen que mañana se acaba el mundo, pero traten de investigar un poco acerca de este tema. Muchas gracias, hermanos, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este tema tan complicado, porque para mí es complicado como hombre y como ser humano. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.